en casa. Hola chicas y chicos de segundo de media. Hoy vamos a compartir la última actividad de la experiencia de aprendizaje relacionada con la estadística que venimos trabajando desde la semana pasada. ¡Qué emocionante!, ¿no? Cuando empiezas algo con miedo, sabiendo poco o nada, y con la práctica desarrollas aprendizajes que ni tenías idea. Todo se va volviendo más sencillo hasta que ¡pum! Acabas lo que empezaste y estás listo para seguir aprendiendo. Bueno, en 4 programas lo hemos logrado. Ya sabemos cómo elaborar y aplicar una encuesta, organizar los datos recolectados en tablas de frecuencias y pasarlos a gráficos estadísticos para que sean más fáciles de comprender para todos. ¿Cumplieron con el último reto que les dejé el martes? Entonces estamos listas y listos para el último desafío relacionado a nuestra encuesta. Determinar e interpretar las medidas de tendencia central para establecer conclusiones sobre la diversidad de nuestra gastronomía y la percepción de las personas sobre los factores que la impulsaron a nivel mundial. Díganme, ¿les suena esto de medidas de tendencia central? Estoy tan perdida como ustedes. Pero un poco siguiendo la lógica y un poco adivinando, la palabra central hace que me suene a promedio. Como el promedio de las notas, porque el promedio es el punto central o el más cercano a él. ¿Y si le hacemos una llamadita a Rodrigo para ver si sabe? Hola Yani, ¿qué tal? Aquí, todo bien. Con las chicas y los chicos tenemos una duda y pensamos que tú, que todo lo sabes, podías ayudarnos. Ay, no exageremos. Cuéntame a ver si es que te puedo ayudar. ¿Tú sabes si las medidas de tendencia central tienen algo que ver con los promedios, centros o medios? De promedio solo sé que yo soy un chico promedio. ¿En serio dices eso? ¡Sal a la calle! Hay miles como yo, de mi edad, con mi peso, ni alto ni bajo. ¿Qué más promedio que yo? ¿Y todo lo demás? ¿Lo demás qué? Piensa en los privilegiados que somos. Hemos podido acabar el colegio y seguir estudios profesionales. Y no solo eso, sino que estudiamos lo que queríamos. ¿Cuántas personas no pueden continuar sus estudios y cuántas más estudian carreras que no les gustan porque son más rentables y... Bueno... Y ahora, cuando a causa de la crisis por el coronavirus, solo en Lima más de 1 millón de personas han perdido sus trabajos. Ya que hoy tocamos el tema de la gastronomía, piensa en la crisis económica por la que atraviesan restaurantes, mercados, carretillas, los fast food. Mientras que aquí estamos nosotros con un trabajo que nos encanta. O bueno, no puedo hablar por ti, que me encanta. A mí también me encanta. Lo amo, lo adoro. Producción, por favor, no me vote. ¿Ves? ¿Todavía crees que eres promedio? Tienes razón. Todo eso que me suena de lo más normal en nuestro país es un privilegio. Ahora lo es. Pero espero que en el futuro sea lo habitual y se vuelva el promedio. Que deje de ser un privilegio para volverse lo justo. Que todas y todos de verdad tengamos igualdad de oportunidades. Qué hermoso suena el futuro, ¿no? Más hermoso es cumplir con el objetivo del programa. Las medidas de tendencia central. Ay, me fui por las ramas. No lo central de hoy. Rodri, te tengo que dejar. Muchas gracias por tu ayuda. Pero no fui de mucha ayuda. Pero nos hiciste pensar en algo importante, en las tremendas desigualdades que se viven en Perú y en lo que queremos para el futuro. Eso nunca va a estar de más, no si queremos construir un país más justo. Chao Yanira y chao chicas y chicos. Suerte con su proyecto. Ya, ahora sí. Tenemos que volver a las medidas de tendencia central. Seguimos igual de perdidos y no tenemos ni una pista nueva. Creo que lo mejor va a ser llamar al profesor de una vez. Mientras contesta, aprovechen para invitar a su papá, hermana, tío o abuela para que se una. Así podrán cumplir el reto de hoy en equipo. ¿Profesor? Aquí estoy. Creo que tuvimos un poco de problema de conexión, pero por suerte ya estamos en contacto. Por suerte, porque necesitamos de su ayuda para poder cumplir nuestro último desafío. ¿De qué se trata? Mire, la semana pasada nos embarcamos en un proyecto de largo aliento. Primero elaboramos una encuesta, luego organizamos los datos recolectados en tablas de frecuencias. Con eso, el martes hicimos gráficos estadísticos. Y hoy deberíamos analizar como puntos de referencia para interpretar con más profundidad los datos de nuestros gráficos.
Se supone que la manera de hacerlo es calculando la tendencia central, pero no tenemos idea de qué se trata. Qué suerte que me consulten justo para este proyecto, porque me encantan las estadísticas. Me parece que es el paso correcto para hacer un análisis de toda la información. ¿Pero qué son las medidas de tendencia central exactamente? Son estadígrafos de posición que tienden a ubicarse cerca al centro de la muestra ordenada y se usan para describir a todo el conjunto de datos con un solo valor. Las medidas de tendencia central son 3: media, mediana y moda. ¿Alguna de ellas tiene que ver con el promedio? A la media también se le conoce como promedio. Son lo mismo, es la medida de tendencia central más conocida. Seguro que todas y todos alguna vez en sus vidas han calculado el promedio. Uy, yo en el colegio me la pasaba sacando promedios para ver si pasaba el bimestre. ¿Ustedes hacen lo mismo? Yo lo que hacía era sumar todas mis notas y dividirlas entre los números de notas que tenía. ¿Y cómo lo hace? Para calcular mi promedio en matemática, sumaba mis notas por decirlas. 14, 15, 13, 17 y 16, y luego dividía eso entre 5, el total de notas que tenía. Entonces, 75 entre 5 es 15. Mi promedio de mate era 15. Entonces podemos decir que la medida aritmética se obtiene al sumar todos los valores del conjunto de datos y dividir el resultado entre la cantidad de datos del conjunto. ¿Y cómo se representa esa fórmula? El promedio de los datos representados por x1 y x2 representan los valores muestrales, los valores de los datos. Xn es el último valor de la muestra y la n es el tamaño de la muestra. Genial. Entonces, con esta fórmula podemos calcular el promedio de cualquier cosa. No de todo, la media aritmética o promedio solo se puede calcular para datos cuantitativos. Pero en nuestros gráficos hemos representado datos cualitativos. ¿No vamos a poder calcular la media aritmética? No, pero pueden calcular otra medida de tendencia central. Pero antes de pasar a ver eso, hagamos otro ejemplo para calcular la media. ¡Claro! Aquí tenemos un gráfico de barras sobre un programa de becas otorgado por una universidad en la carrera de Gastronomía y Gestión Empresarial. Se solicita un puntaje superior a 15. El gráfico de barras presenta los resultados de los postulantes aceptados. ¿Cómo calcularían la media aritmética? Tenemos que sumar las 75 notas. Esto va a ser eterno. Tranquilos. Para hacerlo más práctico, en lugar de sumar todas las notas, podemos multiplicar cada nota del dato por el número de frecuencia, número de estudiantes. Así nuestra operación se vuelve más corta. ¿Cómo? Miren, se expresa así. El promedio o media aritmética. El dato se multiplica por la frecuencia y el resultado se divide entre n, que es el total de datos. Entonces, para calcular la nota promedio de los estudiantes aceptados, tenemos que multiplicar 16 por 5, que es la frecuencia, más 17 por 20, más 18 por 15, más 19 por 25, más 20 por 10. Y todo eso dividirlo entre 75, que es el total de datos. Al dividir la suma de todas esas multiplicaciones entre 75, tenemos que redondear la media aritmética y obtenemos como resultado que la nota promedio es 18. Entonces, podemos decir que los estudiantes becados en la carrera de Gastronomía y Gestión Empresarial alcanzaron una nota promedio de 18. ¿Y podemos calcular otras medidas de tendencia central con este mismo gráfico? Por supuesto, también está la mediana, que es el valor numérico que ocupa el valor central de la muestra. Me perdí. Simplemente la mediana es el promedio de los dos valores centrales de la muestra, siempre que la muestra sea una cantidad par. Entonces, se suman los dos datos centrales y dividen entre 2. Ay no, sigo un poco perdido. Mejor vamos a la práctica y verán que no es nada del otro mundo. Una pista que les doy, como la mediana es el valor central de la muestra, el 50% de los datos son menores o iguales y el otro 50% de los datos son mayores o iguales. Si el total de datos que tenemos es 75 y es impar, entonces lo dividimos entre 2. El valor central del total de datos es 37,5. A ver, ordenemos los 75 datos de manera horizontal e identifiquemos el dato central, x sub 38. El valor de
38 se ubica en el grupo de estudiantes con nota de 18. Así es, entonces la mediana es 18. Ya entendí. En verdad, calcular la mediana es más sencillo de lo que su descripción suena, ¿no? Ahora solo les falta conocer una tendencia central más, la moda, que es el valor muestral de mayor frecuencia absoluta. Y como se calcula en base a la frecuencia absoluta, podemos calcularla si tenemos variables cuantitativas o cualitativas también. Cierto, con los gráficos que han estado trabajando como parte de su proyecto, podremos calcular la moda. Pero primero calculemos la moda en el ejemplo que venimos trabajando. Con este gráfico creo que se puede calcular a simple vista. El dato mayor de frecuencia es 25. Pertenece al grupo de estudiantes con nota de 19. Entonces la moda también es 19. Así de rápido. Ahora que ya conocen las 3 medidas de tendencia central, estamos listas y listos para pasar a analizar e interpretar los datos de los gráficos que desarrollaron el martes. ¡Al fin! ¿Cuál es el primero? Sobre la variedad de la gastronomía peruana. ¿Cuál es la moda? Tiene que ser el valor con mayor frecuencia absoluta. Mi vecina, la señora Yolanda, dice que es muy variada. ¿Qué dicen? ¿Creen que está en lo cierto? Sí, porque su frecuencia absoluta es el mayor de todos y es 13. Entonces, podemos concluir que la gastronomía peruana es muy variada. ¿Ya vieron lo rápido que calcula la moda? Vamos con el segundo gráfico. Profesor, ¿y el promedio y la mediana? Tenemos que tener cuidado. No debemos olvidar que la media aritmética o promedio solo se calculan para datos cuantitativos. En nuestras gráficas construidas hemos representado datos cualitativos. Por lo tanto, no podemos calcular el promedio, tampoco la mediana. Antes vamos a una pequeña pausa, que de hacer tantos cálculos para la media aritmética y la mediana me he quedado un poco mareada. ¡Qué exagerada! Pero una pausa activa nunca nos viene mal. ¿Cómo una pausa va a ser activa? Es dejar un ratito lo que estamos haciendo para recuperar energía y cuidar nuestra salud. Aprovechar ese momento para estirar las piernas, corregir nuestra postura, descansar la vista, tomar un poco de agua. Genial. Entonces, todas y todos en sus casas aprovechen para moverse un poquito. Y no cambien de canal, que ya volvemos para terminar con nuestro proyecto. TV Perú. Somos todos. Este sábado a las 7 de la noche. Las empresas cuentan con los catadores de cacao. Ellos son pieza fundamental en esta historia de olores y sabores. Un buen chocolate es su aroma, su sabor. El gran cacao. E inmediatamente después. Volar es un sueño que no se detiene, que cada vez coge más vuelo. Todo es diseño nuestro, todo se genera aquí. ¿Por qué esa obsesión humana por volar? ¿Qué inventa? Y este domingo a las 7 de la noche, un pueblo. Llegamos aquí por referencias de la gente. Que le dejará grandes enseñanzas. ¿En qué le ayudo? Pero ahí andaba yo queriendo hacer todo lo que hacen las mujeres PAME. Está rico. Miradas sin filtro. Un encuentro de diversidad y riqueza. La hora tal. Todos los sábados y domingos a las 7 de la noche. TV Perú. Primero mi salud. Tenemos que hacer frente a esto de una manera organizada. Tenemos que hacer que nos escuchen como mujeres. Sí, Miguelina, tú tienes que representarnos. Fue la primera mujer profesional en litigar en los tribunales. Miguelina Acosta Cárdenas fue una pionera. Cuando entraba al cuarto día de huelga, empecé a sentir frío y mareos. Dormía muy poco. Este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú. Primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa. ¿Dieron unos pasos por su casa? ¿Cerraron sus ojos por unos minutos para descansar?
Espero que sí, porque de acá no paramos hasta tener nuestros gráficos bien estudiados. Eso es, vamos por un muy buen camino. Sigamos con el segundo gráfico. Nuestra variable es expresión cultural de la gastronomía peruana. La señora Yolanda tiene razón. La moda es siempre, cuya frecuencia absoluta es 10. Espero que todas las chicas y todos los chicos de segundo de secundaria estén tan entusiasmados con esta solución como la señora Yolanda. La conclusión es, de los entrevistados, 10 consideran que la gastronomía peruana es siempre una expresión cultural. Es verdad, la gastronomía es parte de nuestra historia y riqueza cultural. Vamos con el último gráfico. Pero aún nos quedan más. La idea es que hagamos 3 en equipo y luego, con todas las herramientas que han aprendido para calcular las medidas de tendencia central, continúen por su cuenta. Ok, solo un gráfico más entonces. El de factores que impulsaron a la gastronomía peruana. Antes de que la señora Yolanda me gane, afirmaré que la moda es la variedad de ingredientes en la preparación. Porque es el dato con mayor porcentaje, que es lo mismo que decir que tiene la mayor frecuencia absoluta. Ya está, en solo unos minutos pudimos calcular la moda de estos 3 gráficos. Súper fácil, en verdad. Podría pasarme el día calculando las modas. Pero todavía tenemos algo que hacer. ¿Qué cosa? Interpretar la información que hemos obtenido a través de estos cálculos para poder sacar algunas conclusiones. ¿Verdad que eso es parte de nuestro objetivo de hoy? Ya, entonces empecemos viendo la información que tenemos sobre variedad de la gastronomía peruana. ¿Qué conclusiones pueden sacar de aquí? A ver, que el 65% de las personas encuestadas opinan que la gastronomía peruana es muy variada. ¿Y qué más? 6 personas entrevistadas opinan que la gastronomía peruana es variada, que equivale al 30% de entrevistados. Ajá. ¿Y qué me dices del último? Solo el 5% de las personas entrevistadas consideran que la gastronomía peruana es poco variada. Perfecto. Tener la información ordenada visualmente nos ayuda a procesarla con más facilidad. Creo que solo leyendo los resultados de las encuestas jamás hubiera podido sacar toda esta información. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Considera usted que la gastronomía peruana es expresión cultural de los pueblos? A ver, el 50% de la muestra opina que la gastronomía peruana siempre es considerada una expresión cultural. Y es que la diversidad cultural hace del Perú un país de exquisita y variada gastronomía. En algún lugar vi que la cocina tradicional aspira a ser patrimonio cultural. ¿Y qué más? 8 personas entrevistadas opinan que la gastronomía peruana a veces es considerada una expresión cultural, que equivale al 40% de la muestra. Y solo el 10% opina que la gastronomía peruana nunca es considerada una expresión cultural. Muy buenas conclusiones, Yanira. Ahora, si estamos a punto de acabar, solo nos falta estudiar los resultados de la última pregunta. ¿Qué factores impulsaron que las personas a nivel mundial prefieran la comida peruana? De acá sacamos que el 30% de las personas que encuesté opinan que fue la variedad de ingredientes en la preparación. En segundo lugar está que nuestro país tiene la mayor cantidad de platos típicos. También tenemos un 20% de personas que atribuyen su preferencia a la mezcla de culturas y un 15% que opinan que es la creatividad en la preparación. Y así de rápido, no solo hemos calculado la moda de los datos en sus gráficos, sino que también hemos podido analizar la información y sacar conclusiones. Creo que podemos decir que hemos cumplido con éxito el desafío de hoy. ¡Uf! Siento una satisfacción tremenda. Ahora ustedes ya saben calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Sigan practicando en sus casas. Gracias por explicarnos todo de una manera que se sienta tan fácil. Esa es la magia de los profesores. Claro, tal vez una experta o experto en estadística no sabría comunicarnos todo tan claro, por más que tenga toda la teoría y todos los conocimientos del mundo.
Por eso estudiamos cómo transmitir conocimientos de una manera sencilla y divertida, de fácil comprensión para todos. Gracias por esforzarse para que más peruanas y peruanos podamos seguir aprendiendo, incluso desde casa. Ahora, antes de dejarle ir, ha llegado una pregunta para usted. ¿Para mí? ¿De quién? De Fernanda, una estudiante de segundo de media de Caraballo. Qué bonito poder estar en contacto por aquí. A ver, la pregunta de Fernanda. Hola profesor, muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado hoy. Me fijé en una cosa en el ejemplo que estuvimos viendo, en el que hablaron de las notas de los estudiantes que accedieron a una beca en las carreras de gastronomía y gestión empresarial. Ahí los cálculos de la media, la mediana y la moda tuvieron como resultado valores diferentes. ¿No deberían ser iguales porque son medidas de tendencia central? Qué gusto de escucharte, Fernanda. Sí, media, mediana y moda son 3 medidas de tendencia central, pero estas medidas no siempre tienen que coincidir, pero sí se encuentran cerca y representan un centro en torno al cual se ubica el conjunto de los datos. Gracias por la explicación, profesor. Solo una cosita que se me vino a la mente. ¿Alguna vez estas medidas de tendencia son iguales al valor central? Buena pregunta. La única medida de tendencia central que siempre nos da el valor central es la mediana. Entendido. Ahora vamos con la pregunta de Kelly. Buenas tardes, he disfrutado mucho el programa de hoy. Para mí lo más fácil ha sido calcular la moda, pero me gustaría que desarrollemos otro ejemplo para practicar cómo calcular las otras 2 medidas de tendencia central. Yo les he pasado un gráfico que encontré por internet con datos cuantitativos. ¿Podríamos hacerlo juntos? Claro que sí, Kelly. Como dicen, la práctica hace el maestro o la maestra. Veamos el gráfico que encontraste. Nos muestra las edades de las y los jóvenes que asistieron a un torneo de fútbol. Empecemos por lo fácil. Si lo vemos rápidamente, podemos notar que 17 años tiene la mayor frecuencia. Entonces la moda es 17 años. Yo también soy de tu equipo, Kelly. Calcular la moda es al toque. Ahora, calculemos la media aritmética. Creo que lo más práctico va a ser aplicar de nuevo esta fórmula. Entonces, multipliquemos cada dato por su frecuencia respectiva. 15 por 3, más 16 por 6, más 17 por 12, más 18 por 5, más 19 por 4, y el resultado de todo eso lo dividimos entre 30. Tenemos que la media es igual a 45 más 96 más 204 más 90 más 76. Todo entre 30. Lo que equivale a 511 entre 30. Nos sale 17,03333. Pero lo tenemos que redondear al entero más cercano, ¿cierto? Así obtenemos que la edad promedio es 17 años. ¡Bravo! Ahora que ya tenemos la moda y la media, calculemos la mediana. Para eso, primero tenemos que calcular el número del término central. Ahora, el total de datos es 30, un número par. Así que no tenemos solo un valor en el medio, sino son 2, 15 y 16. Si según lo que me acuerdo, luego teníamos que ordenar los datos horizontalmente y encontrar el promedio de los términos 15 y 16. Que notamos que se encuentran en la barra de los jóvenes de 17 años. Y así aplicamos la fórmula para calcular la mediana. Tenemos que sumar 17 más 17 y dividir el resultado entre 2. La mediana es 17 años también, como la moda y la media. Así es. Este ejemplo ilustra muy bien la inquietud de Fernanda también. Las medidas de tendencia central pueden coincidir en un valor central o estar cercanas a él. De verdad que esto de las medidas de tendencia central ha sido mucho más fácil de lo que pensé. De nada, me voy contento con todo lo que hemos avanzado hoy. Y ya saben, sigan practicando en sus casas. Cada vez se les hará más fácil hacer estos cálculos. ¿Qué les pareció? Con esto hemos terminado nuestro proyecto de estadística. Hoy determinamos e interpretamos las medidas de tendencia central para poder sacar conclusiones sobre la información que recolectamos en nuestra encuesta del martes pasado. Ahora les toca a ustedes estudiar sus gráficos.
Primero, saquen sus gráficos y calculen las medidas de tendencia central. Recuerden que como trabajamos con datos cualitativos, solo podrán calcular la moda. Va a ser recontra fácil. Luego, usen esa información para desarrollar conclusiones alrededor de cada pregunta. Una vez que tengan todas sus conclusiones, no olviden archivarlas en su portafolio. Les va a ser recontra útil cuando quieran repasar todo lo que vamos aprendiendo. Ahora sí, las y los dejo para que cumplan su reto. Les mando un beso y nos vemos mañana para completar el último programa de la semana. ¡Chao! ¿Quién puede decir que no ha sentido miedo? Algunos más, otros menos, pero sin duda todos alguna vez lo hemos sentido. ¿No es cierto? El origen del miedo se encuentra en el sistema límbico. Es el lugar del cerebro donde residen las emociones. Podemos sentir miedo a lo desconocido, miedo a la vejez, a la pobreza, al ridículo, miedo a la enfermedad. Se dice que detrás de cada uno de nuestros miedos o temores, lo que realmente existe en el fondo es el miedo a la muerte. A lo largo del tiempo, el ser humano ha sentido miedo al demonio, a la oscuridad, al hambre, a los brujos, a los maleficios, entre otras cosas. Aquí en el Perú hemos sentido muchos miedos también. Miedo a los piratas, a los terremotos, a las revoluciones, miedo a la violencia terrorista. Hoy el mundo entero vive el miedo a una pandemia. El miedo a una enfermedad se acrecienta por su letalidad. Piensen en el miedo que tenía la gente a inicios del siglo XX a la peste bubónica, que tenía una tasa de mortalidad del 80 al 90%. ¿Se imaginan? Es decir, de cada 10 personas infectadas morían 8 o 9. Esta peste afectó a los principales puertos del mundo. O la última gran pandemia, la llamada gripe española, que entre 1918 y 1920 exterminó de 50 a 90 millones de personas en todo el mundo, la mayoría jóvenes entre 15 y 40 años. Otro factor que desencadena el miedo a una epidemia es la incertidumbre acerca de la capacidad que tiene la ciencia para contrarrestarla. En este caso, la vacuna y cuánto tardará en inventarse. Por último, lo que eleva el miedo a niveles estratosféricos son algunos medios de comunicación y más las redes sociales, porque están inundadas de noticias falsas, las llamadas fake news. Fíjense que en 1832 una institución sanitaria francesa advertía en plena época del cólera que era mayor el miedo que causaba esperar la enfermedad que el riesgo que se corría cuando se padecía. Y estamos hablando del siglo XIX, cuando no había radio, ni televisión, ni internet, ni redes sociales. Hoy debemos seleccionar muy bien la información que llega a nuestras manos o a nuestros teléfonos. De hecho, establezcamos horarios y rutinas en nuestro día para no obsesionarnos con el COVID-19. Hay otras cosas donde también podemos poner nuestra atención, sin descuidar, por supuesto, las recomendaciones oficiales de prevención al virus. El miedo es un reflejo espontáneo ante el peligro, nos permite sobrevivir, pero el pánico no. De hecho, el miedo exagerado nos hace mucho más vulnerables a la enfermedad. Recordemos eso y ocupemos nuestra cabeza, porque si no, seremos fáciles presas del miedo. Protégete para protegerme. Yo me cuido para cuidarte a ti. Yo me quedo en casa.